Parece que ha habido un pequeño malentendido aquí, señora. Necesitamos que, por favor, se mueva para que podamos acomodar a uno de nuestros invitados VIP habituales, dijo Jessica Monroe, la auxiliar de vuelo, con un tono educado pero teñido de altivez. Este asiento está reservado exclusivamente para nuestros miembros platino en regla. Me temo que usted no cumpla ese requisito. Detrás de Jessica, Nicole Whitfield, una mujer blanca de buena posición, con un atuendo caro, miraba impacientemente y consultaba una y otra vez su reluciente reloj de diseño, visiblemente cansada de la espera. Alzó la vista hacia Alicia Bennett, la mujer negra sentada con compostura en el asiento 2A, que Nicole suponía suyo. Siempre me siento aquí, declaró Nicole, hablando deliberadamente lo bastante fuerte como para que los pasajeros cercanos la oyeran. Ya casi es mío. Alicia levantó lentamente la mirada, con los ojos llenos de sorpresa y desconcierto. Ella había hecho todo correctamente. Reservó el billete con antelación, pagó la totalidad, llegó a tiempo. Era una miembro platino de pleno derecho, y aún así su presencia allí se trataba como un problema urgente. Manteniendo la compostura, Alicia metió la mano en su bolso y sacó su tarjeta platino, tendiéndosela a Jessica. «Soy miembro platino», respondió con calma, «y este asiento está confirmado a mi nombre». La sonrisa cortés de Jessica se congeló. Un instante de incomodidad cruzó su rostro antes de endurecerse en una resolución fría. «Lo entiendo, señora. Sin embargo, este asiento siempre se prioriza para nuestros viajeros VIP más frecuentes», dijo asintiendo hacia Nicole Whitfield, una clienta fiel que vuela con nosotros cientos de veces al año. La implicación era clara. Pese al estatus de Alicia, no era digna de ese asiento. Algunos pasajeros empezaron a prestar atención. Los teléfonos salieron de los bolsillos y los susurros se propagaron. Lo que la tripulación no sabía era que ese aparente acto menor de discriminación cambiaría todo en las horas siguientes. No solo para ellos, sino para toda la aerolínea, porque la persona a la que menospreciaban sostenía su destino en sus manos. Un suave resplandor de las luces LED del techo bañaba la cabina de primera clase del vuelo SE-308 de Sky Elite. Los lujosos asientos de cuero, espaciosos y perfectamente equipados, creaban un ambiente de privacidad y confort para viajeros distinguidos. Sentada en el asiento VIP 2A, Alicia Bennett, la poderosa directora ejecutiva del conglomerado tecnológico millonario Futuresoft, cerró los ojos un instante para descansar antes del largo viaje. Había reservado ese asiento hacía tiempo, un lugar ideal para atender asuntos críticos en vuelo. Siempre prefirió esa ubicación, que ofrecía tranquilidad y conveniencia. Alicia vestía un traje ejecutivo a medida, elegante pero discreto, y su cabello suavemente rizado enmarcaba su rostro, irradiando confianza serena. Justo cuando Alicia abría el portátil para revisar unos correos importantes, el característico tacón que resonaba sobre la moqueta se detuvo a su lado. Alzó la vista y encontró la fría mirada de la jefa de cabina, Jessica Monroe. Jessica, mujer de unos 30 años y apariencia impecable, sostenía ahora unos ojos distantes, casi gélidos. Se inclinó ligeramente, con una sonrisa políticamente educada que mal disimulaba su irritación, y habló con voz cortante. «Disculpe, señorita Bennett, ha habido un pequeño error. Necesitamos que se traslade a otro asiento para acomodar aquí a una de nuestras pasajeras VIP habituales». Alicia, momentáneamente desconcertada, frunció el ceño con educada perplejidad, pero conservó la compostura. «Creo que hay un malentendido», respondió con voz serena. «Este es el asiento que reservé. Si lo desea, puedo mostrarle mi billete y la tarjeta platino». Jessica lanzó una mirada rápida a los datos de la reserva de Alicia. Al confirmar que todo estaba en orden, una mueca de disgusto curvó sus labios, aunque enseguida recuperó su imperturbable fachada. «Veo que tiene tarjeta platino», admitió. «Pero este asiento en particular se reserva siempre para nuestras viajeras VIP más frecuentes, concretamente la señora Whitfield, que vuela con nosotros de forma habitual». En ese instante, Nicole Whitfield apareció tras Jessica. Vestida con un vestido de diseñador y un bolso de lujo al hombro, consultó su Rolex con impaciencia marcada en el rostro. Con suficiente volumen para que todos lo oyeran, ella declaró: «Siempre me siento en el 2A en los vuelos Sky Elite. No entiendo por qué hoy hay alguien más en mi sitio». Los pasajeros cercanos se voltearon, con curiosidad e intriga en el rostro. La atmósfera antes serena de la cabina VIP cambió a una de tensión e incomodidad.
Alicia comprendió que aquel incidente menor se estaba convirtiendo en un sutil acto de discriminación, pero optó por mantener la cortesía y la calma. Conozco mis derechos y no deseo causarle problemas a nadie. Sin embargo, este es el asiento que reservé y pagué íntegramente. No me moveré. En cuanto a las palabras de Alicia, tranquilas pero firmes, se desvanecieron, la cabina quedó sumida en un silencio incómodo y pesado. Jessica permaneció paralizada. Su expresión pasó de una cortesía fingida a un desprecio apenas disimulado. Sus labios se contrajeron mientras luchaba por mantener la compostura, aunque sus verdaderos sentimientos asomaban. Inclinándose ligeramente hacia Alicia, conservó la sonrisa, pero sus palabras fueron como diminutas cuchillas. Entiendo que usted tiene tarjeta platino, señorita Bennet, pero este asiento está reservado para nuestros VIP habituales. Damos un gran valor a quienes han mostrado lealtad a nuestra aerolínea. Me temo que aquí no se sentirá del todo cómoda. La implicación era clara. Por exitosa o poderosa que fuera Alicia, no pertenecía realmente a ese espacio. La discriminación era sutil, pero inconfundible. Justo detrás, Nicole Whitfield irradiaba impaciencia y arrogancia, ajustándose la pulsera de diamantes, mirando su Rolex reluciente y suspirando en voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. Siempre me siento aquí en cada vuelo. ¿Por qué hoy hay alguien más en mi asiento? El tono de Nicole resumaba acusación y superioridad, como si Alicia robara descaradamente lo que le pertenecía por derecho. Algunos pasajeros cercanos empezaron a volverse, y unos pocos alzaron discretamente el teléfono para grabar la vergonzosa confrontación. Al percibir la inquietud de Nicole, Jessica se puso aún más ansiosa. No quería enfadar a esta clienta adinerada y habitual, cuyos generosos propinas la ayudaban a cubrir sus gastos. No era cruel por naturaleza, pero las presiones financieras y el favoritismo hacia los viajeros de alto gasto habían alimentado en ella prejuicios ocultos y un doble rasero. Con una sonrisa forzada, Jessica se dirigió a Nicole con voz más suave. Señorita Whitfield, por favor, permítame un momento. Lo resolveré rápido para que regrese a su asiento habitual. Nicole asintió con brusquedad, todavía molesta. Jessica volvió su mirada gélida hacia Alicia, la máscara de cortesía ya desvanecida y reemplazada por un frío severo. Señorita Bennet, no es nada personal. Es una regla no escrita de nuestra aerolínea. Prioridad especial para nuestros VIPs más leales. Espero que lo comprenda y no lo haga más complicado. Alicia permaneció inmutable, el rostro sereno. También soy VIP. Aquí tiene mi tarjeta platino, vigente y registrada. Reservé este asiento con antelación y lo pagué íntegramente. Si quiere que lo ceda, necesitará una razón más válida que otro pasajero lo prefiere. Jessica parpadeó, momentáneamente desconcertada por la segura réplica de Alicia, pero el orgullo y la presión de Nicole la empujaron a continuar. En un susurro cargado de amenaza apenas velada, siseó: si no se mueve voluntariamente, tendremos que gestionar esto por otros procedimientos, de los que no estoy segura de que le gusten. Ya no era solo una disputa por un asiento. Se había convertido en una batalla de dignidad, derechos e incluso estatus social. Tras la fachada helada de Jessica se escondía una maraña de prejuicios y favoritismos. Para Alicia era el momento de decidir si soportar en silencio esta injusticia encubierta o mantenerse firme y defender sus derechos y su respeto propio. Toda la cabina de primera clase contuvo el aliento, a la espera de cómo terminaría este duelo tácito, sin saber que la mujer a quien despreciaban estaba más que capacitada para darles un giro al guión y hacer que pagaran caro en cuestión de horas. El tenso silencio entre Alicia y Jessica apenas se había asentado cuando se oyeron pasos firmes y contundentes por el pasillo. Todas las miradas se volvieron de inmediato hacia Ethan Maxwell, el jefe de cabina del vuelo Sky Elite SE-308. Conocido por su temperamento explosivo y la arrogancia oculta bajo su exterior impecable, su mirada helada y sus rasgos duros elevaron la tensión al instante. Avanzó directamente hacia el asiento de Alicia, con evidente incomodidad en el rostro. «Señora», dijo él lanzando una mirada significativa y un sutil asentimiento hacia Jessica, antes de volverse hacia Alicia con irritación sin disimulo. «Me han informado que se niega a colaborar con nuestro personal. Permítame recordarle, ese no es su asiento. Por favor, retírese rápidamente y deje de complicarnos las cosas». La voz de Ethan sonaba decidida, teñida de rudeza y con una amenaza apenas disimulada. Tras casi 10 años en Sky Elite,
Estaba acostumbrado a atender a viajeros de alto perfil como Nicole. Para él, la lealtad del cliente y la calidad del servicio dependían únicamente del beneficio personal que generase cada pasajero. Alguien como Alicia, pese a sus credenciales, no era más que un estorbo inconveniente al que había que apartar con rapidez. Alicia sostuvo la mirada de Ethan con serena determinación, aunque sentía la presión aumentar a su alrededor. Con tono suave pero firme, respondió: «Lo siento, pero no veo ninguna razón para desocupar el asiento que reservé legítimamente. No me moveré». El rostro de Ethan se ensombreció en un instante. No estaba acostumbrado a una negativa tan rotunda. Para él, la resistencia de Alicia no era solo un fastidio, sino un desafío directo a su autoridad en este vuelo. Mientras Ethan luchaba por contener su ira, la impaciencia de Nicole estalló de forma definitiva. Frunciendo el ceño, dirigió a Jessica una mirada de desprecio. En el breve instante en que Ethan y Alicia permanecieron enfrascados en su pulso, Nicole se acercó a Jessica y con gesto rápido y descarado, sacó de su bolso un grueso fajo de billetes y lo deslizó en el bolsillo del chaleco de la azafata. «Resuélvelo rápido, no tengo todo el día», susurró Nicole lo bastante alto para que Jessica lo oyera, pero con la suficiencia de una frase casual. La maniobra fue tan veloz que solo unos pocos pasajeros cercanos la advirtieron. Algunos entrecerraron los ojos, sorprendidos. Otros alzaron sigilosamente sus teléfonos para grabar la evidente soborno que se consumaba en la cabina VIP. Las mejillas de Jessica se tornaron escarlatas. Era plenamente consciente de la gravedad de lo sucedido, pero el atractivo de aquel dinero hizo que cualquier vacilación desapareciera. Bajó la cabeza tratando de disimular la vergüenza, y luego miró a Ethan con gesto contundente, instándole a zanjar el asunto. Reanimado por el soborno, Ethan dio un paso más hacia Alicia. Su voz cayó a un susurro amenazador. «Señorita Bennet, se lo diré una vez más. Si no abandona este asiento de forma voluntaria, nos veremos obligados a tomar otras medidas que, estoy seguro, le resultarán desagradables». Alicia lo encaró con la misma compostura y cortesía de siempre, una chispa de determinación brillando en sus ojos. «Ya lo he dejado claro. Este es mi asiento reservado legítimamente. Si realmente desea usar la fuerza contra una pasajera que no ha hecho nada malo, adelante». Su declaración envolvió la cabina VIP en un silencio gélido. Los rostros de los presentes reflejaban preocupación, curiosidad e indignación. Aunque nadie sabía realmente quién era Alicia, su serena contumacia les ganó la admiración silenciosa. Mientras tanto, Ethan, Jessica y Nicole, cada uno jugando con su ética y su integridad en nombre de la codicia y los prejuicios, ignoraban que los teléfonos de todos los rincones captaban aquel abuso de poder. Esas grabaciones se convertirían en pruebas incontestables de su deshonra y podrían cambiarlo todo en las horas siguientes. En el preciso instante en que las palabras firmes de Alicia callaron, la cabina de primera clase quedó sumida en un frío absoluto. Por primera vez en su carrera, Ethan sintió cómo su autoridad era desafiada con tal calma, y aquello lo mortificó. Se dirigió al frente del avión murmurando por el micrófono de su auricular, el rostro tenso de ira. Menos de un minuto después, la puerta de la cabina de mando se abrió de par en par. Una figura alta e imponente emergió y caminó por el pasillo hacia el asiento de Alicia. Era el capitán Mark Reynolds del vuelo SE-308 de Sky Elite, con su cabello salpicado de gris, su expresión severa y su uniforme impecablemente planchado. La viva imagen de la disciplina y el prestigio. Bajo esa fachada de fiabilidad se ocultaba un hombre ferozmente protector de la reputación de la aerolínea, dispuesto a sacrificar la ética o la justicia si fuera necesario. De pie junto a Alicia, Reynolds la inspeccionó de arriba abajo con frialdad antes de hablar en voz baja y severa. «Señorita Bennet, me han informado que está causando un disturbio a bordo. No podemos permitir que un pasajero incumplidor interrumpa este vuelo. Le ordeno que desocupe este asiento de inmediato». Alicia se quedó en silencio un instante, sorprendida por la acusación sin fundamento, pero pronto recuperó la compostura. Con voz suave pero inequívoca, preguntó: «Capitán, sinceramente no lo entiendo. Estoy simplemente sentada en el asiento que reservé y no he provocado ningún desorden. ¿Podría explicarme exactamente qué he hecho para merecer su intervención?». El ceño de Reynolds se frunció. No estaba acostumbrado a dar explicaciones, y menos delante de otros pasajeros,
pero urgido a aplastar toda disidencia para proteger los intereses y el honor de la compañía, su tono se volvió aún más frío y despectivo. Bajando la voz hasta un susurro helado, respondió: «No tengo obligación de explicar nada más. Si no abandona este asiento, tendré que llamar a seguridad del aeropuerto». Al instante, murmullos recorrieron la cabina y algunos pasajeros empezaron a grabar discretamente aquella escena increíble. La aparición personal del capitán en la cabina era un suceso raro, que avivaba la curiosidad y la alarma de todos. Alicia comprendió que la estaban acorralando con una injusticia descarada, pero se negó a retroceder. Fijando la mirada en Reynolds, habló con convicción diáfana: «No he hecho nada malo y no aceptaré estas acusaciones falsas. Si decide llamar a seguridad, hágalo, pero sepa que esta acción le traerá muchos más problemas a usted y a la aerolínea». Aquellas palabras sonaron como un desafío. Reynolds, acostumbrado solo a dar órdenes y recibir obediencia inmediata, se sintió visiblemente ofendido. Se volvió hacia Ethan con un gesto de asentimiento brusco. «Traiga a seguridad aquí de inmediato». La cabina cayó en un silencio opresivo, mientras todas las miradas seguían la creciente confrontación. Jessica, aún con el soborno de Nicole en el chaleco, lanzó una mirada ansiosa a Ethan. Él disimuló su satisfacción, saboreando el poder reafirmado. Momentos después, se oyeron pasos resonando por el pasillo. Dos agentes de seguridad del aeropuerto, con uniforme oscuro, entraron en la sección de primera clase y se acercaron a Alicia. Toda la sección contuvo el aliento. El agente principal dio un paso al frente, con el rostro impasible y profesional. «Señora, debe acompañarnos. Es la orden del capitán». Alicia inclinó la cabeza en señal de asentimiento y se levantó despacio y con elegancia. Su mirada era desafiante y su porte orgulloso. Sabía que era víctima de discriminación y entendía que cada gesto y palabra ahora contaba. «Los acompañaré», dijo con calma, pronunciando cada sílaba. «Pero entiendan que no he violado ninguna norma». Sus palabras suscitaban susurros de indignación entre los pasajeros, muchos de los cuales seguían grabando aquella injusticia. Los agentes, sin embargo, actuaron con indiferencia, limitándose a ejecutar sus órdenes. Mientras Alicia avanzaba con paso firme por el estrecho pasillo, la cabeza erguida hablaba por sí misma, un reto silencioso a quienes abusaban de su poder para expulsarla. Al pasar junto a Jessica, Ethan y Nicole, clavó en cada uno una mirada fría y determinada, un recordatorio de su dignidad inquebrantable. Jessica apartó la vista. Ethan se permitió una mueca de desprecio y Nicole ocultó su satisfacción tras una arrogante sonrisa. Ninguna reparó en que decenas de teléfonos habían registrado cada instante. Pronto saldría a la luz la verdad, y Alicia Bennett, la mujer que habían oprimido públicamente, demostraría que estaba más que preparada para dar la vuelta a la situación, sumiendo a sus opresores en su propia caída y profundo arrepentimiento en Sinirinanon. Cuestión de horas. En cuanto la figura de Alicia desapareció por la puerta de la cabina junto a los agentes, un frío y tenso silencio se extendió por primera clase como una niebla. Jessica y Ethan volvieron a sus tareas, fingiendo normalidad, aunque las expresiones ansiosas no podían ocultarse. Nicole Whitfield, la habitual VIP, reclamó con rapidez el asiento 2A, el mismo que había arrebatado con descaro. El triunfo y la arrogancia iluminaban su rostro, ajeno a las miradas de desaprobación que la rodeaban. En el rincón más alejado de la cabina, una joven llamada Samantha Brooks había sido testigo silenciosa de todo el drama. Apenas veinteañera, Samantha lucía un gesto serio, pese a su juventud. Como pasante de un prestigioso medio de noticias online, no pudo quedarse quieta tras presenciar tal injusticia. Cada segundo del incidente quedó grabado en secreto, sobre todo el momento en que Nicole deslizó discretamente un fajo de billetes en el bolsillo del chaleco de Jessica, una prueba irrefutable de corrupción. Con el corazón latiéndole con fuerza, Samantha repasó el vídeo en su teléfono, comprobando cada detalle. La expresión culpable de Jessica al aceptar el dinero, el intercambio furtivo, cada matiz captado con absoluta nitidez. Ella sabía que esas imágenes tenían un poder inmenso y que ella poseía la llave para exponer un sistema profundamente arraigado de discriminación encubierta. Mientras tanto, Alicia descendió del avión por la pasarela con una aparente calma, aunque cada paso resonaba con la indignación que la consumía por dentro. No era de las que retroceden fácilmente, pero la injusticia cruda que había sufrido le había calado hondo.
Comprendía que aquello iba más allá de un insulto personal. Simbolizaba la desigualdad persistente y el favoritismo que aún imperaban en todas partes. Una determinación férrea brotó en su interior. No lo permitiría. Sacó el teléfono rápidamente y marcó a su asistente de confianza. Sara, reúne de inmediato a nuestro equipo legal. He sufrido un grave caso de discriminación en el vuelo Sky Elite SE-308. Quiero que preparen todas las medidas necesarias. Esta vez no cederé ni un centímetro. Su voz era tranquila pero autoritaria, y Sara al otro lado comprendió al instante la gravedad de la situación. Alicia colgó, respiró hondo para recomponerse y notó las miradas inquietas de los dos agentes de seguridad que la flanqueaban. Quizá el primer indicio de que sabían que habían sido cómplices de algo injusto. De vuelta en el avión, Samantha observaba las reacciones a su alrededor. Jessica se mantenía cerca de Nicole, intentando aparentar compostura, pero con un destello de inquietud en los ojos. Ethan miraba a su alrededor con una mezcla de arrogancia y temor, como dándose cuenta de que había desatado algo mucho más grande de lo previsto. Con la mano temblorosa, Samantha pulsó «Publicar» para compartir su vídeo en redes sociales, añadiendo un pie de foto breve y contundente. He presenciado racismo descarado en el vuelo Sky Elite SE-308. Han desalojado por la fuerza a una pasajera negra de un asiento VIP válido para que un viajero blanco pudiera sobornar al personal y ocuparlo. El vídeo se hizo viral casi al instante. Los comentarios indignados se amontonaron y el clip se compartió a una velocidad vertiginosa. Samantha supo que había arrojado luz sobre una verdad oscura. Mientras tanto, en la sala de espera del aeropuerto, el móvil de Alicia no dejaba de vibrar. Llegaban mensajes de apoyo de amigos, colegas e incluso de desconocidos que habían visto el vídeo. Pero lo que más le llamó la atención fue la propia publicación de Samantha. Imágenes nítidas del soborno de Nicole, de Ethan y el capitán Reynolds amenazándola sin causa. Pruebas irrefutables de su mala conducta. Alicia miró a su alrededor con serenidad. El golpe inicial de la humillación dio paso a una determinación de hierro. Esta vez, haría pagar a quienes la habían agraviado. No solo por ella, sino por todos los que habían sufrido en silencio. Y en el asiento 2A, Nicole sorbía su caro champán sin percatarse de que acababa de desencadenar una tormenta que arrasaría su reputación, su carrera y todo privilegio que creía poder comprar con dinero. Mientras Nicole permanecía en su asiento 2A, disfrutando despreocupada de su champán, en otro mundo, el de las redes sociales, todo se descontrolaba a un ritmo aterrador. A las pocas horas de que Samantha Brooks publicara el vídeo, todas las plataformas principales estallaron. Ese breve clip acumuló millones de reproducciones y cientos de miles de compartidos, convirtiéndose en tendencia candente en Twitter, Instagram, Facebook y en cada foro relevante. Hashtags como #Shabrigaskaya Light Racism y Justicia para Alicia se dispararon hasta los primeros puestos, atrayendo millones de comentarios indignados. Las imágenes nítidas, el momento en que Nicole deslizaba el billete en el chaleco de Jessica, la sonrisa de suficiencia de Ethan, la mirada fría y opresiva del capitán Reynolds, se convirtieron en emblemas de la indignación pública. Cada fotograma se sentía como una acusación demoledora de injusticia y racismo descarado, avivando la furia de la comunidad en línea. En la sede de Sky Elite, en la planta superior del ala ejecutiva, el CEO Jonathan Price estaba en plena reunión cuando recibió una llamada urgente de su jefe de comunicaciones. Señor Price, temblaba la voz al otro lado. Hay una situación grave explotando en redes sociales. Han expulsado a una pasajera negra de su asiento VIP para cederlo a un viajero blanco, y todo está grabado. Esto es enorme. Price se levantó de un salto, con el corazón a mil. Llevaba décadas en la aviación y conocía de sobra la pesadilla que una controversia así podía desatar. Encendió su portátil, vio el vídeo y sintió el rostro palidecer. «No puede estar pasando», tronó, mitad furia, mitad incredulidad. Pero lo peor estaba por llegar. Su directora de comunicaciones vaciló antes de continuar, con la voz aún temblorosa. «Señor, es incluso más serio. La mujer a la que sacaron es Alicia Bennett, CEO de Futuresoft, una de nuestras mayores accionistas y socia clave en ese acuerdo multimillonario de tecnología que estamos negociando». Price se quedó helado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Futuresoft no era solo un posible socio.
Poseía casi el 20% de las acciones de Sky Elite. Un conflicto grave con su CEO podía hundir el valor de la acción y costar decenas de millones en un instante. Su teléfono vibraba sin parar. Llamadas urgentes de miembros de la junta, inversores y grandes accionistas. Era consciente de que estaba en el epicentro de la peor crisis en la historia de Sky Elite. De vuelta en el vuelo SE-308, Jessica de pronto sintió el peso de decenas de miradas. Ethan, impaciente y a la defensiva, recorría el pasillo tratando de ocultar su nerviosismo tras una postura autoritaria. Nicole, desplazándose por su teléfono, observaba atónita cómo la noticia del vídeo se viralizaba. Su rostro y su nombre ridiculizados como nuevo símbolo de la intolerancia pública. Un pasajero cercano subió el volumen del clip, sobresaltándola. Por primera vez comprendió que el dinero y el estatus no la protegían de un escrutinio despiadado. En la terminal del aeropuerto, Alicia Bennett permanecía tranquila en el salón privado, siguiendo cada novedad. Entonces sonó su teléfono. Era el mismo Jonathan Price. Señorita Bennett, le habla Jonathan Price, CEO de Sky Elite. Siento muchísimo lo ocurrido. No tenía idea de nada de esto. Comprenda que ha sido un incidente sumamente lamentable y lo abordaremos de inmediato. Su voz temblaba de desesperación. Alicia escuchó sin inmutarse y respondió con frialdad. Señor Price, supongo que comprende las graves repercusiones de los hechos provocados por su personal. Una mera disculpa no bastará. Prepárese a fondo. Esto va mucho más allá de una disculpa formal. Colgó, respiró hondo y clavó su mirada en el vacío. Sabía que luchaba no solo por sí misma, sino por muchos otros víctimas de prejuicios ocultos. Sería una batalla dura, pero estaba decidida a desenmascarar la oscuridad tras la brillante fachada de Sky Elite y a que los responsables rindieran cuentas. Las palabras de Alicia retumbaron aún en la mente de Price. Nunca en su carrera había soportado tanta presión. La tormenta en redes sociales estaba arrasando años de reputación de Sky Elite y sabía que debía actuar con rapidez y decisión. Pero lo que más le inquietaba era la actitud de Alicia. Claramente no se contentaría con una disculpa de cara a la galería. Menos de 30 minutos después, la gran sala de juntas de la sede de Sky Elite estaba repleta de directores y accionistas clave. Rostros preocupados, curiosos y enfadados llenaban el recinto. La tensión resultaba casi palpable. Alicia Bennett entró, firme y segura, pero con la mirada más fría que nunca. No perdió tiempo en cortesías. De pie ante la junta, su voz sonó con autoridad y convicción. Antes de empezar, les pido que vean un vídeo breve pero crucial. La gran pantalla cobró vida reproduciendo las imágenes que Samantha Brooks había grabado en el vuelo. Jessica Monroe aceptando el soborno de Nicole Whitfield. La mueca arrogante de Ethan Maxwell. Y por último, la cruel e injusta orden del capitán Reynolds de expulsar a Alicia del avión. Los miembros de la junta contemplaban atónitos y enfurecidos las escenas, para luego girar sus miradas hacia Jonathan Price, a la espera de explicaciones. Cuando terminó el vídeo, Alicia les habló directamente. Confío en que aprecien la gravedad de lo que acaban de ver. Esto no es una simple negligencia en la atención al cliente. Es la prueba irrefutable de una cultura de discriminación profundamente arraigada en Sky Elite. Como accionista mayoritaria y socio estratégico, no puedo permitir que esto continúe. Su voz se endureció aún más. Tengo dos exigencias innegociables. Primero, Sky Elite debe despedir inmediatamente a Jessica Monroe, Ethan Maxwell y al capitán Mark Reynolds, los tres responsables directos de este incidente. Segundo, si no cumplen esta demanda de inmediato, cancelaré el acuerdo tecnológico de $60 millones entre FutureSoft y Sky Elite. La sala estalló en caos. Los directivos intercambiaron miradas alarmadas y desconcertadas. Ese contrato de 60 millones representaba mucho más que un número. Simbolizaba el futuro tecnológico de la compañía. Perderlo los dejaría en desventaja frente a la competencia. Jonathan Price, consciente de las consecuencias catastróficas de que Alicia cumpliera su amenaza, se puso en pie, esforzándose por mantener la compostura. Señorita Bennett, entendemos plenamente la gravedad de este asunto. Sin embargo, debe reconocer que es una situación compleja. Despedir de inmediato a tres altos cargos podría generar una gran disrupción interna. Quizá podríamos considerar una medida menos drástica, como suspenderlos mientras se lleva a cabo una investigación interna. Alicia lo interrumpió al instante, con la mirada gélida e inquebrantable.
Señor Price, este no es momento de negociaciones, es momento de rendición de cuentas. Estos tres empleados violaron gravemente los valores fundamentales de esta empresa. Abusaron de su poder, discriminaron abiertamente y aceptaron sobornos frente a clientes que pagaban. Sus acciones no solo me han perjudicado a mí personalmente, sino que han dañado de manera irreparable la imagen pública de Sky Elite. Si de verdad quieren salvaguardar el futuro de esta aerolínea, cumplirán mis demandas ahora mismo. Sus palabras silenciaron la sala. Los principales accionistas, mirándose unos a otros, comprendieron que la advertencia de Alicia no era una amenaza vacía, sino una realidad ineludible. Jonathan Price recorrió la sala con la mirada, sintiendo la presión unánime sobre sus hombros. Sabía que no tenía opción. En un rincón, la jefa del departamento legal asintió sutilmente, confirmando que las exigencias de Alicia tenían sólidos fundamentos jurídicos. Abrumado por el peso de la responsabilidad, Jonathan Price finalmente habló, con la voz cansada y derrotada. Cumpliremos de inmediato. Sky Elite despedirá a los tres empleados implicados y emitirá una disculpa pública a la señorita Bennett y a todos nuestros clientes. Alicia asintió levemente. No hubo gesto de triunfo en su rostro, solo una vigilancia resuelta. Entendía que no se trataba de una victoria personal, sino de una lucha por la justicia y la igualdad, y no permitiría que nadie eludiera su responsabilidad. Sentado a la cabecera de la mesa, Price reconoció que aquella amarga lección era necesaria. En el fondo, sabía que Sky Elite tenía ahora una sola oportunidad para enderezar su rumbo y recuperar la confianza de sus pasajeros. Pero también comprendió que las repercusiones de este incidente perseguirían y transformarían a la aerolínea para siempre. Cuando la junta directiva levantó la sesión, Price se incorporó con pesadez y señaló al director de recursos humanos para que ejecutara el despido de los tres empleados implicados. Por primera vez en su carrera, sintió el aterrador peso de la responsabilidad aplastándole. Sabía, sin embargo, que era inevitable. Aquel error había traspasado todos los límites aceptables. Minutos después, Jessica Monroe, Ethan Maxwell y el capitán Mark Reynolds fueron convocados a una reunión de recursos humanos de emergencia. Entraron en la amplia oficina en tenso silencio, con el rostro contraído y ansioso, como si intuyeran ya la mala noticia que les aguardaba. Linda Harris, la estricta directora de RR. HH, de mediana edad, les esperaba tras un gran escritorio con la mirada fría y carente de simpatía. A su lado, un técnico preparó la reproducción en una gran pantalla. El vídeo de Nicole introduciendo dinero en el bolsillo de Jessica, la actitud arrogante y descortés de Ethan, y por último, la orden fría y autoritaria de Reynolds expulsando a Isinaranemin, Alicia del avión. En cuanto aquellas imágenes llenaron la pantalla, la sala se paralizó. Jessica abrió los ojos como platos, el rostro descolorido al verse retratada en su propia mala acción. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó, la voz temblando por la conmoción. ¿Por qué? Miró a Ethan en busca de apoyo, pero él solo le devolvió una mirada dura y evasiva, con los puños apretados y los ojos encendidos de ira e indignación. Solo estábamos cumpliendo con nuestro trabajo, explotó. Esto está completamente sacado de contexto. ¿Cómo van a despedirnos solo porque una pasajera no quiso cooperar? Linda Harris esperó a que terminara el vídeo, su mirada glacial traspasando la defensa de Ethan, y luego habló con calma autoritaria. Señor Maxwell, no es momento de discusiones. El vídeo es irrefutable. No solo han violado gravemente la política de la compañía, sino que han dañado severamente la reputación de Sky Elite. Inhaló y anunció con claridad. Por orden directa del director ejecutivo Jonathan Price y del Consejo de Administración, Jessica Monroe, Ethan Maxwell y el capitán Mark Reynolds quedan despedidos con efecto inmediato. Esta decisión es definitiva e irreversible. Aquas palabras les golpearon con fuerza. Jessica rompió a llorar, sollozando al comprender cómo la codicia y los prejuicios ocultos habían arruinado su carrera y su honor casi de la noche a la mañana. Por favor, señorita Harris, yo nunca quise que esto pasara. Solo quería ayudar a una pasajera conocida, susurró, la voz quebrada. Nadie en la sala mostró piedad. Ethan, con las mejillas encendidas por la rabia y la frustración, espetó. Esto es imposible. Después de todo lo que he hecho por esta aerolínea, ¿nos despiden solo por la presión pública? Pero Linda permaneció imperturbable.
Su tono se volvió más cortante. Señor Maxwell, esto no se trata de presión mediática. Se trata de las consecuencias de sus propias decisiones. Los acontecimientos de hoy son el resultado inevitable de su mala conducta. El capitán Reynolds, que había mantenido el semblante adusto durante todo el proceso, finalmente bajó la cabeza en silencio, la mirada fija en el suelo. Tras décadas protegiendo el prestigio de la aerolínea, se enfrentaba ahora a la cruda realidad de que su arrogancia y desprecio habían anulado su deber de líder. La sala quedó en un silencio absoluto, salvo por los sollozos ahogados de Jessica. Linda Harris se puso en pie y señaló al oficial de seguridad para que entrara y ayudara a los tres a recoger sus pertenencias y abandonar la empresa de inmediato. Fueron escoltados bajo la mirada curiosa y silenciosa de sus compañeros, experimentando la misma humillación que habían infligido a Alicia. Mientras tanto, en su tranquilo despacho de Futuresoft, Alicia Bennett permanecía sola en su escritorio, mirando por la ventana con serena reflexión. No sentía alegría por su caída. Lo que realmente anhelaba era impartir una lección justa a cualquiera que aún albergara prejuicios ocultos. Sin embargo, los despidos de Jessica, Ethan y Reynolds se convirtieron en la llamada de atención más poderosa que Sky Elite podía recibir, y en el primer paso de su larga lucha por traer justicia auténtica de cara al futuro. En cuanto los tres empleados abandonaron la oficina en aquel ambiente denso y silencioso, Jonathan Price se quedó solo junto a la amplia mesa de conferencias, sumido en sus pensamientos. Sabía que despedir a los directamente responsables del escándalo era solo el primer paso. Para restaurar la confianza de los clientes y recuperar la reputación de Sky Elite, la aerolínea debía hacer mucho más. Se necesitaba una transformación profunda e interna. Alzó el teléfono, respiró hondo y llamó a Alicia Bennett. Su voz sonó calmada, pero más sincera que nunca. Señorita Bennett, sé que lo sucedido fue profundamente lamentable, pero queremos ir más allá de una simple disculpa. Sky Elite ha decidido asociarse con Futuresoft para una revisión integral que erradique el racismo de nuestra cultura corporativa. Al otro lado de la línea, Alicia sonó sorprendida por un instante. Luego recobró la compostura. Reconoció la seriedad de Jonathan y su genuino deseo de enmendar el daño. Con tono mesurado pero constructivo, respondió: Aprecio su determinación, señor Price. Si Sky Elite realmente desea el cambio, estamos dispuestos a ayudar en todo lo posible. Pero deben saber que no será un proceso fácil. Lo entiendo completamente, aceptó Jonathan de inmediato. Estamos preparados para afrontar cada desafío y asegurarnos de que Sky Elite se convierta en una aerolínea que respete de verdad la igualdad. Y queremos empezar ya. Pocas horas después de esa llamada, Sky Elite emitió un comunicado público que sacudió no solo a la industria de la aviación estadounidense, sino al mundo entero. Durante las próximas 48 horas, todos los vuelos Sky Elite quedarían temporalmente suspendidos, una medida sin precedentes, para desplegar programas de formación antirracismo diseñados y supervisados por Futuresoft, la empresa tecnológica dirigida por Alicia Bennett. El anuncio desató un tsunami mediático. Los grandes medios lo calificaron como la acción más decisiva jamás emprendida por una gran aerolínea para abordar los prejuicios raciales arraigados en el servicio de transporte aéreo. Los expertos elogiaron la medida como un compromiso sustantivo, no meramente un gesto simbólico para calmar la indignación pública. Al día siguiente, en la sede de Sky Elite, todos los empleados, desde tripulantes y pilotos hasta el personal de tierra y los directivos, fueron convocados a sesiones de formación especializadas. Un equipo de especialistas de Futuresoft, expertos en el uso de la tecnología para erradicar el sesgo y fomentar entornos diversos, dirigió cada sesión. Los empleados afrontaron sus propios prejuicios ocultos mediante discusiones abiertas, evaluaciones de conciencia y desafiantes simulaciones de rol. Aprendieron a reconocer y manejar profesionalmente situaciones con carga racial, siempre con equidad y respeto. En una de las salas de formación, Jonathan Price se sentó entre su personal, escuchando atentamente mientras los instructores de Futuresoft explicaban los graves daños de la discriminación inconsciente y cómo identificarla y prevenirla desde el principio. Sintió el peso de cada palabra. A su alrededor, sus colegas estaban igualmente concentrados, con expresiones que mezclaban atención e introspección. Todos compartimos la responsabilidad en esto, dijo Jonathan en voz baja pero clara cuando le tocó intervenir.
Yo también fallé al permitir que estos prejuicios ocultos perduraran en Sky Elite, pero les prometo que, a partir de este momento, construiremos una nueva Sky Elite, una aerolínea donde el respeto, la igualdad y la justicia estén verdaderamente en nuestro núcleo. Fuera de las salas de formación, la cobertura mediática continuó sin cesar. El valiente y sincero enfoque de Sky Elite mereció amplios elogios, aunque algunos seguían escépticos. ¿Era esto una reforma genuina o una estrategia hábil de relaciones públicas? En respuesta, Alicia Bennett apareció en directo en televisión y lanzó un firme mensaje. Hemos decidido participar en esta revisión no solo para ayudar a Sky Elite, sino para enviar un mensaje claro a todas las empresas. El cambio real ocurre cuando enfrentamos nuestros errores de frente y nos hacemos responsables. Ese fue exactamente el resultado que Alicia había deseado. Un cambio auténtico, un serio ajuste de cuentas con los sesgos personales e institucionales. Sabía que el camino no sería fácil, pero con el compromiso sincero de Sky Elite, este era el poderoso comienzo de un cambio profundo y duradero. Tras 2 intensos días, al reanudarse los primeros vuelos, Sky Elite ya no era la misma. Cada miembro del personal abordó los aviones con un sentido de deber más claro para mantener un entorno verdaderamente justo y respetuoso. De pie en silencio, junto a la ventana de su oficina, observando despegar vuelo tras vuelo, Jonathan Price sintió por primera vez una genuina sensación de alivio y esperanza. Se había atrevido a enfrentar la verdad y, lo que es más importante, había decidido corregir los errores de su empresa desde la raíz. Mientras los primeros vuelos de Sky Elite despegaban de nuevo con espíritu y determinación renovados, Alicia Bennett permanecía sentada en su despacho, la mirada fija en el horizonte lejano. Sabía que la reforma de raíz no consistía solo en sancionar a los responsables. Requería un viaje para restaurar la compasión, la comprensión y el perdón. Con eso en mente, tomó una decisión sorprendente, pero profundamente acertada. Alicia puso en marcha un programa llamado Segunda Oportunidad, una iniciativa de formación especializada para quienes habían cometido faltas graves. Jessica Monroe, Ethan Maxwell y el capitán Mark Reynolds. El objetivo no era únicamente educarles sobre la discriminación, sino ayudarles a redescubrir la empatía y la humanidad dentro de sí mismos. Cuando Jessica, Ethan y Reynolds recibieron la invitación de Alicia, quedaron atónitos y vacilaron. Nunca hubieran imaginado que precisamente la persona a la que habían agraviado les ofreciera una oportunidad tan rara para enmendarse y recuperar lo mejor de sí. El primer día del programa, los tres entraron en la sala de formación visiblemente incómodos. Jessica bajó la vista, evitando la mirada de todos. Ethan mostró su expresión habitual, severa e indiferente. Reynolds permaneció en silencio, el rostro cargado de vergüenza y remordimiento. Ninguno sabía qué les esperaba, pero todos cargaban con la profunda incomodidad que les provocaban los recuerdos de sus actos. Las sesiones de segunda oportunidad estuvieron lejos de ser fáciles. El equipo de expertos sociales y de conducta de FutureSoft diseñó ejercicios que obligaban a los participantes a confrontar los prejuicios ocultos en sus mentes. Reproducían una y otra vez el vídeo de Samantha sobre aquel incidente, analizando cada gesto, cada frase, cada mirada callada. Al principio, cada uno sintió que era una tortura psicológica, pero poco a poco reconocieron que era el único camino para comprender verdaderamente el daño que habían causado. Jessica fue la primera en romper el pesado silencio. Con lágrimas recorriéndole el rostro, confesó el motivo de su mala conducta aquel día. Antes pensaba que guardar silencio ante la injusticia no era mi culpa. Creía que mientras hiciera bien mi trabajo y recibiera propinas generosas, nada más importaba. Pero ahora veo que el silencio ante la injusticia fue el mayor error de mi vida. Su sincera confesión conmovió a todos en la sala. Al verla llorar, Ethan y Reynolds comenzaron a mirarse a sí mismos con una nueva y profunda autoconciencia. Ethan, antes arrogante y desdeñoso, admitió finalmente que sus acciones procedían de años de favoritismo arraigado y de un sentido distorsionado de poder al servir a pasajeros ricos y de alto perfil. Dejé que la codicia y el orgullo nublaran la equidad en la que solía creer. Traté a la gente de forma distinta simplemente porque unos eran más ricos o más conocidos, pero ahora sé que no debería tratarse así. Todos merecen el mismo respeto.
Su voz rebosaba remordimiento genuino y humildad. Tras días de reflexión silenciosa, el capitán Reynolds también se sinceró en una discusión grupal. Confesó que durante sus décadas como piloto se había considerado justo y profesional, pero que esa excesiva confianza le había vuelto frío e insensible a sus propias faltas. Siempre pensé que mi tarea era solo garantizar la seguridad del vuelo, olvidando que el verdadero deber de un líder es velar por la justicia y el respeto de todos a bordo. Este error me obligó a darme cuenta de que no había defendido los valores morales más básicos. Conversaciones tan sinceras les transformaron gradualmente, día a día. Los tres, cada uno responsable de una falta grave, empezaron a enfrentarse a los rincones más oscuros de su carácter, aquellos que antes habían ignorado o justificado. Cada semana, Alicia se reunía personalmente con Jessica, Ethan y Reynolds para escuchar sus avances. Nunca les reprendía. En su lugar, fomentaba la apertura, la autorreflexión y sobre todo el aprendizaje del perdón hacia uno mismo. En una de esas reuniones, Jessica miró a Alicia a los ojos y dijo, «Señorita Bennett, le estoy profundamente agradecida por darme esta oportunidad. Me has demostrado que, aunque los errores no pueden cambiar el pasado, la sinceridad genuina y el esfuerzo pueden redimir el futuro». Alicia devolvió la mirada con calidez y determinación. «Creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero esa oportunidad solo vale si la honramos cambiando desde dentro». Jessica asintió, con los ojos ya libres de ansiedad o miedo. Comprendió que esa segunda oportunidad no consistía solo en corregir errores. Lo más importante era reencontrarse con la persona que había perdido. Para Alicia, el gran éxito del programa no residía en castigar o culpar a quienes fallaban, sino en ayudarles a abrazar la justicia, la igualdad y la humanidad. Valores que todos merecen, sin importar el color de piel, la clase o el estatus. El alentador mensaje de Alicia marcó el comienzo de un nuevo capítulo, en el que se desplegaría un viaje difícil pero necesario hacia la redención. Cuando concluyó el programa Segunda Oportunidad, cada uno emergió con una perspectiva renovada sobre la vida, sus propios errores y, sobre todo, con la determinación de empezar de nuevo. Jessica Monroe, quien en su día fue celebrada como una de las mejores azafatas de Sky Elite, comenzó de nuevo en un puesto mucho más humilde, agente de servicio en tierra en una pequeña aerolínea regional. Durante esas primeras semanas, a menudo soportó miradas y rumores susurrados sobre su pasado. Pero Jessica, impregnada de la humildad y la sinceridad aprendidas de sus errores, estaba decidida a demostrar que realmente había cambiado. Una tarde, tras un largo turno, mientras ayudaba en silencio a un pasajero mayor a llevar su maleta hasta la puerta, el hombre se detuvo, la miró con calidez y dijo, «Muchas gracias. Ha sido muy amable». Jessica esbozó una pequeña sonrisa con lágrimas en los ojos. En ese instante comprendió que el verdadero valor de su trabajo no estaba en los títulos ni en las grandes propinas, sino en la bondad genuina y la gratitud que inspiraba en los demás. Ethan Maxwell, antes orgulloso de su poder y estatus, ahora se encontraba cargando equipaje en otro aeropuerto. Su nuevo puesto exigía un esfuerzo físico duro y no ofrecía ningún privilegio especial. Sin embargo, esa misma sencillez le enseñó a Ethan más sobre la humildad y el respeto hacia todas las personas, sin importar su cargo, de lo que jamás pudo darle un título de gestión de cabina. Un día, mientras colocaba maletas en la cinta, Ethan se topó con un antiguo compañero de Sky Elite. Este lo saludó con sorpresa y un toque de burla, pero Ethan simplemente sonrió y dijo, «Cometí un gran error en el pasado. Así es como lo estoy enmendando. Quiero comprender a las personas a las que antes despreciaba, y hacer esto me da paz». Sus palabras sinceras dejaron al otro sin palabras. Ethan sabía que el camino de la redención no sería fácil, pero también que era la única forma de expiar de verdad sus acciones pasadas. El capitán Mark Reynolds, tras mucha reflexión, decidió dedicar el resto de su carrera a dirigir él mismo el programa Segunda Oportunidad. Se plantó sin titubeos ante los jóvenes aprendices, compartiendo abiertamente sus propios errores, los momentos en que su frialdad y sus prejuicios habían anulado su responsabilidad como líder. «Mi mayor fracaso no fue el breve acto de discriminación», decía Reynolds a los participantes, «sino mi ceguera ante los sesgos inconscientes que guiaban mis decisiones». Cada historia que contaba resumaba arrepentimiento genuino y transmitía un poderoso mensaje.
El cambio real es posible para quienes están dispuestos a enfrentar sus propias faltas. Mientras Jessica, Ethan y Reynolds reconstruían sus vidas con humildad y honestidad, Nicole Whitfield, convencida de que el dinero y el estatus social lo compran todo, se encontró de pronto con una realidad mucho más dura. Casi de inmediato después de que sus acciones se hicieran públicas, fue suspendida de su prestigiosa firma financiera, sometida a una investigación interna, y pronto perdió el puesto de alta responsabilidad que tanto había codiciado. Amigos, colegas y socios de negocios en los que confiaba le dieron la espalda. Las fiestas lujosas y los eventos glamurosos desaparecieron, dejándola aislada. El brillante mundo que había manipulado se derrumbó en un instante, y ella se vio con nada más que un amargo arrepentimiento. Una noche, en su espacioso apartamento de lujo, Nicole repasó una vez más el vídeo viral en su teléfono. Ella sabía que esas imágenes tenían un poder inmenso y que ella poseía la llave para exponer un sistema profundamente arraigado de discriminación encubierta. Mientras tanto, Alicia salió del avión por la pasarela con aparente calma, aunque cada pisada resonaba con la indignación que la hervía por dentro. No era de las que retroceden fácilmente, pero la injusticia brutal que había sufrido le había calado hondo. Comprendía que aquello iba más allá de un agravio personal. Simbolizaba la persistente desigualdad y el favoritismo que aún imperaban en todas partes. Una férrea determinación brotó en su interior. No lo permitiría. Sacó rápidamente el teléfono y marcó a su asistente de confianza. Sara, pon ya a nuestro equipo legal sobre esto. He sufrido un grave caso de discriminación en el vuelo Sky Elite SE-308. Quiero que preparen todas las medidas necesarias. Esta vez no cederé ni un ápice. Su voz sonó tranquila pero autoritaria, y Sara, al otro lado, captó al instante la gravedad de la situación. Alicia colgó, respiró hondo para serenarse y notó las miradas incómodas de los dos oficiales de seguridad que la flanqueaban. Quizá la primera señal de que se daban cuenta de su complicidad. De vuelta en el avión, Samantha observaba las reacciones de los demás. Jessica se mantenía cerca de Nicole, intentando aparentar compostura, aunque un destello de inquietud asomaba en sus ojos. Ethan miraba a su alrededor con una mezcla de suficiencia y temor, como si acabara de comprender que había desatado algo mucho más grande de lo previsto. Con mano temblorosa, Samantha pulsó «Publicar» para compartir su vídeo en redes sociales, añadiendo un pie de foto breve y certero. He presenciado racismo descarado en el vuelo Sky Elite C-308. Han desalojado por la fuerza a una pasajera negra de un Precision 99, asiento VIP válido para que un viajero blanco pudiera sobornar al personal y ocuparlo. El vídeo se hizo viral en cuestión de minutos. Los comentarios indignados se amontonaron y el clip se compartió a la velocidad del rayo. Samantha supo entonces que había arrojado luz sobre una verdad oculta. Mientras tanto, en la sala de espera del aeropuerto, el móvil de Alicia no dejaba de vibrar. Llegaban mensajes de apoyo de amigos, colegas e incluso desconocidos que habían visto el vídeo. Pero lo que más le llamó la atención fue la propia publicación de Samantha. Imágenes nítidas del soborno de Nicole, de Ethan y el capitán Reynolds amenazándola sin motivo. Pruebas irrefutables de su mala conducta. Alicia miró a su alrededor con compostura. El golpe inicial de la humillación dio paso a una determinación de hierro. Esta vez, haría que quienes la agraviaron pagaran. No solo por ella, sino por todos los que habían sufrido en silencio. Y en el asiento 2A, Nicole sorbía su caro champán, sin sospechar que acababa de desencadenar una tormenta que arrasaría con su reputación, su carrera y todos los privilegios que creía poder comprar con dinero. Mientras Nicole permanecía en su asiento 2A, saboreando despreocupada su champán, en otro mundo, el de las redes sociales, todo se descontrolaba a un ritmo vertiginoso. A pocas horas de que Samantha Brooks publicara el vídeo, todas las plataformas principales estallaron. Ese breve clip acumuló millones de reproducciones y cientos de miles de compartidos, convirtiéndose en tema candente en Twitter, Instagram, Facebook y en cada foro relevante. Hashtags como Shiwa Gaskai Allied Racism y Justicia para Alicia ascendieron a lo más alto de las tendencias, atrayendo millones de comentarios indignados. Las imágenes nítidas, el instante en que Nicole deslizaba el billete en el chaleco de Jessica, la sonrisa de suficiencia de Ethan, la mirada fría y opresiva del capitán Reynolds, se convirtieron en emblemas de la indignación pública.
Cada fotograma se sentía como una condena demoledora de injusticia y racismo descarado, avivando la furia de la comunidad en línea. En la sede de Skylight, en la planta ejecutiva superior, el CEO Jonathan Price estaba en plena reunión cuando recibió una llamada urgente de su directora de comunicación. Señor Price, la voz temblaba al otro lado. Hay una crisis grave explotando en redes sociales. Han obligado a una pasajera negra a abandonar su asiento VIP para cedérselo a un viajero blanco. Y todo está grabado. Esto es enorme. Price se levantó de un salto, con el corazón desbocado. Llevaba décadas en la aviación y sabía de sobra la pesadilla que podía desatar una controversia así. Encendió su portátil, vio el vídeo y notó que su rostro se tornaba pálido. No puede estar pasando, tronó, mezcla de furia e incredulidad. Pero lo peor estaba por venir. Su directora de comunicación dudó un instante, con la voz quebrada. Señor, es incluso más serio. La mujer desalojada es Alicia Bennett, CEO de FutureSoft, una de nuestras mayores accionistas y socia clave en un acuerdo tecnológico multimillonario que estamos negociando. Price se quedó helado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo que siguió fue suficiente para crear distancia y permitir a Braxley reincorporarse. Siguió un brutal combate cuerpo a cuerpo que pareció desatar años de rabia y traición contenidas. A medida que intercambiaban golpes en el angosto pasillo del avión, destellos de su historia compartida afloraban en la mente de Elijah. Sudán, el calor del desierto. Elijah arrastrando a un moribundo Braxley fuera del puesto de mando en llamas, con el rostro del teniente manchado de sangre y polvo. Un puñetazo conectó con la mandíbula de Elijah, azotando su cabeza hacia atrás. La audiencia secreta en el Senado. Braxley, con su uniforme de gala y medallas relucientes, testificando solemnemente sobre la insubordinación temeraria de Elijah, que había puesto en peligro la misión y vidas estadounidenses. Elijah contraatacó con un golpe a las costillas de Braxley, sintiendo algo ceder bajo su puño. Su puño, el día que llegaron sus papeles de baja. Las miradas de sus compañeros, incredulidad, ira, compasión impotente. El peso de las medallas retiradas, más pesado de lo que había sido jamás sobre su pecho. Braxley estrelló a Elijah contra una fila de asientos. Los pasajeros se apartaban despavoridos mientras luchaban con la ferocidad nacida de un odio personal profundo. Podrías haberlo tenido todo, siseó Braxley con sangre goteando de su labio partido. Si hubieras seguido órdenes, dejaste morir a esos civiles, replicó Elijah, bloqueando un ataque dirigido a su garganta. Yo hice lo correcto. Simplemente no pudiste admitir que te equivocaste. El joven blogger grababa la confrontación, manos temblorosas pero cámara firme, capturando lo que sería uno de los vídeos más vistos en Internet. Los pasajeros observaban en silencio atónito, presenciando violencia como jamás habían visto fuera del cine. Aquello no era acción coreografiada. Era combate crudo y desesperado entre dos guerreros de élite con una deuda de sangre pendiente. Braxley luchaba con la precisión calculada de quien ascendió por ser más hábil, inteligente y despiadado que sus compañeros. Cada movimiento era económico, diseñado para incapacitar o matar con el mínimo esfuerzo. Elijah respondía con la adaptabilidad y fuerza que lo hicieron un soldado excepcional, absorbiendo golpes cuando era necesario y atacando decisivamente en cada abertura, sin desperdiciar energía en florituras inútiles. Por un momento parecía un duelo parejo. Entonces Braxley sacó de la bota una hoja táctica delgada, el filo destellando bajo las luces de la cabina. «Siempre ten un plan B», gruñó arremetiendo a la garganta de Elijah. Él dio un brusco paso atrás. La hoja rozó su carótida por milímetros. Agarró la muñeca de Braxley con ambas manos y, usando su fuerza superior, forzó el cuchillo lejos de su cuerpo. Forcejearon por controlar el arma, músculos tensos, ninguno dispuesto a ceder esa ventaja letal. «Se acabó, Walker», gruñó Braxley, el rostro contraído por el esfuerzo. «Aunque ganes, el sistema me protegerá como siempre lo ha hecho». «Ya no», respondió Elijah, presionando la hoja contra Braxley. «El mundo está mirando». Con un súbito cambio de palanca, Elijah torció la muñeca de Braxley hasta que el general tuvo que soltar el cuchillo o fracturarse el brazo. El arma cayó al suelo y un pasajero la apartó con el pie. Desarmado pero todavía peligroso, Braxley propinó un brutal cabezazo que hizo retroceder a Elijah, quien, parcialmente cegado por la sangre de un corte sobre su ojo,
comenzó a tambalearse mientras Braxley presionaba la ventaja. El general se lanzó hacia la salida de emergencia, dispuesto a desplegar el tobogán y huir en el caos. «¡Va a la puerta!», gritó Harper mientras asistía a Claire. Elijah sacudió la cabeza para aclarar la vista y vio a Braxley con la mano en la empuñadura, el otro brazo sosteniendo un pequeño bolso, probablemente un paracaídas. Con un último impulso, Elijah se lanzó por el pasillo y derribó a Braxley justo al tiempo de activar la palanca. Ambos cayeron al suelo. El impacto les arrebató el aliento. Esta vez Elijah mantuvo la superioridad, inmovilizando a Braxley boca abajo con una llave de combate que lo dejó incapaz de moverse. «Serás juzgado», gruñó Elijah al oído del general. «Y esta vez no saldrás libre». Fuera del avión, vehículos de emergencia rodeaban la aeronave con las luces destellando. La pasarela quedó asegurada y la puerta principal se abrió, dejando entrar a un contingente de policías militares y agentes del FBI. Viéndose a sí misma entregando el dinero a Jessica con orgullo en el rostro, Nicole se derrumbó en sollozos. Por primera vez, comprendió realmente cómo la codicia y los prejuicios habían destruido todo lo que una vez valoró. A diferencia de Jessica, Ethan y Reynolds, que habían afrontado sus errores y trabajado para enmendarlos, Nicole aún luchaba con su propia realidad dolorosa. Su camino hacia la redención sería, sin duda, más largo y arduo, pero empezaba a captar una verdad esencial. Para cambiar tendría que enfrentarse honestamente a sí misma, abandonar sus prejuicios y su avaricia, y redescubrir lo que verdaderamente importa en la vida. A lo lejos, Alicia seguía en silencio cada una de estas conmovedoras historias de recuperación. Sabía que ningún proceso de sanación es fácil, pero que la sinceridad, la humildad y el deseo genuino de enmendar son los mayores regalos que uno puede ofrecer. Para Alicia, el triunfo más grande no fue solo exponer la verdad, sino brindar a otros una segunda oportunidad para reconocer sus errores y regresar al camino correcto. Mientras todos luchaban por superar sus faltas y reconstruir sus vidas, Sky Elite también vivió en silencio su propia y asombrosa transformación. Han pasado 6 meses desde el fin del programa Segunda Oportunidad, y la aerolínea que estuvo al borde del colapso ha quedado completamente renovada, convirtiéndose en un verdadero testimonio de cambio auténtico. Gracias a reformas decisivas, Sky Elite no solo restauró su reputación, sino que escaló hasta la cima de la industria aérea de EEU en calidad de servicio y cultura corporativa. Ahora cada pasajero, sin distinción de raza, posición social o circunstancias, recibe un trato atento, justo y considerado. Las encuestas de satisfacción registran niveles nunca antes vistos en la historia de la compañía. En la ceremonia que anunció estos resultados y selló la asociación estratégica duradera entre Skylight y Futuresoft, Jonathan Price y Alicia Bennett subieron juntos al escenario ante cientos de empleados, socios y medios. Hoy son más que aliados. Son verdaderos amigos unidos por una visión compartida y elevados ideales para el futuro del transporte aéreo. Jonathan Price tomó el micrófono, con la voz cargada de emoción pero firme en su propósito. Hace 6 meses, Sky Elite cometió un grave error, y ese mismo error nos dio nuestra lección más valiosa. Para cambiar, primero debemos tener el coraje de enfrentar y asumir nuestras faltas. Hoy me enorgullece decir que Sky Elite no es solo una mejor aerolínea, sino una organización que valora de verdad la igualdad, la humanidad y la justicia. Los aplausos retumbaron en el salón mientras muchos empleados se emocionaban ante la sincera admisión de culpa y el firme compromiso con la transformación. A continuación, Alicia Bennett se acercó al podio, con el semblante radiante y confiado, como si jamás hubiera existido crisis alguna. Escaneó al público con mirada llena de convicción. Cuando comenzamos este camino, supe que afrontaríamos enormes desafíos, pero estábamos decididos a superarlos juntos. Porque todos comprendemos una verdad. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir unidos un futuro más brillante. Sus palabras encendieron una ola de esperanza en la sala. Jonathan Price se le unió y estrecharon las manos ante todos, un símbolo poderoso de cooperación, perdón y responsabilidad social, recordando que la verdadera transformación no reside solo en admitir errores, sino en la capacidad de perdonar y avanzar unidos. Al fondo, en silencio, estaban Jessica, Ethan y Reynolds, cuyas acciones desataron la crisis más grave de la aerolínea. Jessica se secó las lágrimas y murmuró para sí:
Si no fuera por el programa Segunda Oportunidad, aún estaría ahogada en culpa y desesperación. Pero hoy comprendo que todos merecemos una nueva oportunidad. Ethan sonrió con suavidad y asintió, mientras Reynolds, sereno, esbozaba una pequeña sonrisa de satisfacción. Reconocían que aquellos meses difíciles habían valido la pena y que habían redescubierto su verdadero valor. A un lado, Nicole Whitfield, quien lo había perdido todo por la codicia y el prejuicio, observaba la ceremonia como una asistente más. Su rostro aún mostraba tristeza, pero sus ojos se veían más suaves. En estos 6 meses, Nicole había afrontado las graves consecuencias de sus actos, y desde la soledad y la pérdida, había aprendido a ver el mundo con un corazón más abierto. Al concluir la ceremonia, Jonathan Price y Alicia Bennett salieron al gran vestíbulo, donde la luz del sol entraba a raudales, símbolo del renacimiento de la aerolínea. Alicia se volvió hacia Jonathan y dijo, en voz baja pero con firme determinación, todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy segura de que, con la sinceridad y la voluntad de todos, Sky Elite no solo será una mejor aerolínea, sino un auténtico icono de igualdad y justicia. Jonathan sonrió y asintió. Y esto es solo el comienzo. Los días más duros habían quedado atrás, dejando lecciones profundas sobre el poder del cambio, el perdón y la responsabilidad social. Sky Elite había renacido, no solo como aerolínea, sino como faro de fe en la capacidad humana de transformarse. A lo lejos, entre los pasajeros que abordaban sus vuelos, Samantha Brooks, la joven que grabó el vídeo decisivo, observaba con una sonrisa. Sabía que su pequeño acto no solo había revelado una verdad crucial, sino que también había ayudado a desencadenar una ola de cambio positivo en la sociedad. La historia de Sky Elite podía haber llegado a su fin, pero su mensaje perduraba. El cambio real ocurre cuando tenemos el coraje de enfrentar nuestros errores, asumir responsabilidades y, sobre todo, llevar en el corazón la compasión y el perdón para construir juntos un futuro mejor.